Bienvenidos al módulo número 3, TLB para riesgo físico. En la agenda de este módulo vamos a incluir dos temas fundamentalmente, que son identificación de riesgos, higiénicos obviamente, y límites de exposición ocupacional. Los peligros físicos implican la liberación de energía en varias formas. Estamos hablando de ruido como el peligro físico más común y generalizado, la vibración, ya sea de todo el cuerpo o vibración mano-brazo, las temperaturas extremas que se encuentran en muchas ocupaciones, la radiación ionizante, ya sea electromagnética o radiación de partículas, y la radiación no ionizante. Dentro del primer tema tenemos la identificación de los riesgos higiénicos. Dentro de estos riesgos tenemos el ruido, especialmente emitidas por herramientas, la vibración, que por un lado tenemos de cuerpo entero, y vibración mano-brazo. También tenemos la exposición a temperaturas extremas, como es por calor, por emisión de calor, o también cuando está relacionado con frío. En ambas situaciones tenemos estrés térmico. En el caso del frío, tenemos situaciones por debajo de 10 grados e inclusive bajo cero, es decir, de menos 10, menos 20 grados, condiciones de trabajo. Eso es estrés térmico por frío. Radiaciones, otro de los factores de riesgo que vamos a tener en cuenta es radiación de tipo ionizante, como es el caso de rayos X, radiación gamma, y también la radiación no ionizante, que es, por ejemplo, la que emite en gran parte el Sol a través de radiación ultravioleta, que se divide en A, B y C, e infrarrojos, en las cuales también podemos tener A, B y C. Esa es radiación de tipo no ionizante. Por lo tanto, dentro de los factores de riesgo físico tenemos ruido ocupacional, que tiene unas características definidas según su concepción física de sonido. Tenemos también la vibración ocupacional, que básicamente abarca dos: vibración de cuerpo entero, vibración mano-brazo. El estrés térmico, que son situaciones extremas de frío y de calor. Ahí estaremos hablando de estrés térmico por calor y de estrés térmico por frío. Radiación ionizante, en el caso de, principalmente, y las más usadas, rayos X y rayos gamma, con grandes aplicaciones. Y la radiación no ionizante, e incluye iluminación, además de las radiaciones ópticas y las radiaciones electromagnéticas, radiofrecuencia, entre otras, microondas. ¿Cómo podemos identificar un riesgo físico como el ruido? Pues una de las formas, básicamente, una forma de identificar la presencia de áreas con ruido es la señalización. Esa es una forma de identificar un área con ruido. Otra de las formas puede ser el monitoreo. El monitoreo no solamente, y hablo de monitoreo de ruido, no solamente nos puede servir para evaluar como tal un factor de riesgo como ruido, sino que también nos sirve para
identificar. O sea que me puede servir en las dos etapas, ya sea en identificar el riesgo porque pueda tener alguna duda o realizo una evaluación. La inspección también puede ser una actividad con la que se puede detectar o percibir el factor de riesgo. En una inspección usted puede obviamente percibir tanto el riesgo físico, ruido, a través de los sentidos, como la vibración, a pesar de que la forma de percibirlos son de forma diferente. El inspector normalmente identifica el factor de riesgo, ruido. La vibración no, la vibración la siente y la percibe el trabajador. Sin embargo, quien hace este tipo de actividades de inspección debe tener en cuenta de que donde hay ruido generalmente hay vibración. Existen, digamos, ese mismo origen para los dos factores de riesgo, aunque puede ser uno más alto que el otro, pero los dos siempre van a estar porque tienen la misma fuente. Es decir, por vibración de materiales generalmente se produce el ruido. Entonces tenemos ruido y tenemos vibración. La matriz de peligros también es una fuente de información, especialmente para la ubicación del riesgo físico. Además de que se puede evaluar así sea de forma cualitativa. De esa manera yo puedo identificar cuáles son las áreas, qué tanto ruido puede haber y si no, paso a una fase de evaluación para saber con certeza los decibeles que maneja un área de trabajo. En este tema vamos a hablar de límites de exposición ocupacional. Aquí es muy importante tener en cuenta de que lo que vamos a ver en este tema básicamente son, de forma general, cuáles son los límites de exposición ocupacional y cómo se interpretan a la hora de tener que valorarlos. Si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, un medidor de velocidad cuya magnitud es precisamente la velocidad en unidades que nos podemos encontrar como kilómetros por hora o en millas por hora, ¿cierto? Si ustedes observan, y en todas las mediciones es lo mismo, siempre hay alguien que nos indica el valor real. Es decir, que cuando usted va en un auto, va en una moto, mira su indicador de velocidad, siempre hay algo que le dice en dónde va la velocidad, ¿cierto? Va en 40, va en 50, va en 60, va en 70, va en 80. Esa parte que indica la velocidad real en este caso es lo que conocemos como un indicador. Entonces el indicador es el que, como su nombre lo dice, indica en dónde va puntualmente la medición. Es decir, voy en 40, voy en 50, voy en 60, ¿en dónde voy? ¿Sí? Muchos de los equipos, la mayoría, tienen un indicador que nos va diciendo va en 65, va en 70 decibeles, va en 80 decibeles, va en 90 decibeles. Eso es un indicador. Entonces, todos los equipos lo tienen, algunos lo tienen de esta misma forma, como si fueran aguja, y otros lo tienen de forma digital. Pero eso es lo que es un indicador. Y en higiene nosotros buscamos indicadores que nos digan en dónde va la intensidad, en dónde va la aceleración, en dónde va el nivel de iluminación. Y eso es lo que buscamos inicialmente. Ahora,
en cualquier tipo de magnitud en higiene, ya sea intensidad, ya sea aceleración, siempre hay un límite que te ponen, como en la velocidad. En la velocidad te pueden decir, mire, usted puede ir por fuera de la ciudad hasta 80 kilómetros por hora. Entonces 80 es su límite, hasta ahí. Si usted cruza ese umbral, primero su riesgo aumenta de accidentalidad, pone en riesgo la vida de otras personas y además de eso se expone a una multa. O sea que usted le están poniendo un umbral, un límite que no debe ser superado. Eso es lo que se conoce como un límite permisible. En higiene es exactamente lo mismo. Usted tiene una magnitud, aceleración, intensidad y le dicen no puede pasar del límite permisible. Porque si usted pasa del límite permisible, su trabajador se le va a enfermar. Ese es el límite permisible. Por lo tanto, el límite permisible es un límite máximo que cuando es superado trae una consecuencia. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, en temas de higiene y en cualquier ámbito, si usted piensa de forma preventiva, usted dice, si mi límite permisible es 80, pues yo no voy a andar a 79, no voy a andar a 75, porque puedo cruzar ese umbral. Entonces, preventivamente usted puede adoptar una velocidad, una intensidad, una aceleración mucho más baja de manera preventiva, de tal manera que usted esté alejado del límite permisible. Esa forma de obrar de forma preventiva es tener un límite que se conoce como el límite de acción. Entonces, así como el límite permisible, si usted está por debajo, por encima de 80, estamos hablando de un riesgo alto de accidentalidad en caso de la velocidad, en caso de intensidad y en caso de aceleración, como son por casos de ruido y de vibración, pues su riesgo va a ser alto porque la consecuencia es una enfermedad laboral. En el límite de acción, si usted su actividad la realiza por debajo del límite de acción, estamos hablando de que el riesgo es bajo. Entonces ahí tenemos las dos situaciones: límite permisible, límite de acción, riesgo alto y riesgo bajo. Esas son las dos formas, los dos límites que normalmente nos encontramos en higiene. En higiene, en muchos factores de riesgo tenemos ambos límites. Siempre que se cruce el límite permisible, vamos a estar hablando de un riesgo alto. Siempre que esté por debajo de un límite de acción, estamos hablando de un riesgo bajo. Esa es la forma en que se valora el riesgo. Aquí es exactamente lo mismo. Tenemos un indicador, pero independientemente de ese indicador por donde se mueva, tiene un límite máximo, que es el límite permisible. No me puedo pasar de allí porque es alto. Y si yo quiero ser preventivo, entonces trabajo con un límite mínimo. Y normalmente estar por debajo de un límite mínimo es estar en un riesgo bajo. Esa es los conceptos de límite permisible y límite de acción. En el caso de ruido variable, tenemos básicamente unos límites que respetar. Los límites están amarrados al tiempo de exposición y a la intensidad. Es decir,
que para determinado tiempo tengo un límite permisible en decibeles. Decibeles es la unidad que se emplea para intensidad de ruido. Aquí, por ejemplo, tenemos la tabla. Esta tabla, si ustedes las pueden observar, el tiempo empieza en 8 horas. A partir de allí, el tiempo se divide a la mitad. Es decir, pasa de 8 horas a 4 horas, de 4 a 2, de 2 a 1, de 1 hora a media hora, de media hora a un cuarto de hora y de un cuarto de hora a un octavo. El tiempo se divide en la mitad. Y por el otro lado tenemos la intensidad en decibeles A. Y esa intensidad empieza en 85 y a partir de ahí empieza a aumentarse de 5 en 5. Pasa de 85 a 90, de 90 a 95, de 95 a 100, de 100 a 105, de 105 a 110 y de 110 a 115. Siendo 115 la intensidad máxima permitida. Es decir, que la intensidad máxima que se puede permitir dentro de una empresa tiene que ser inferior a 115. Por encima de 115 no está permitido en ningún momento. ¿Sí? En ningún momento en 7.5 minutos, que es un octavo de hora. En ese tiempo no puede superar los 115. Esos son los TLB. Ahora, para efectos prácticos, siempre vamos a tomar como referencia que para 8 horas el nivel de intensidad límite permisible máximo es 85 decibeles. Sin embargo, ese es el límite permisible, pero yo puedo trabajar con un límite de acción desde el punto de vista preventivo que es de 80 decibeles. Entonces en ruido tenemos 85 decibeles para 8 horas como límite permisible y límite de acción 80 decibeles. De esa manera podemos realizar la siguiente interpretación. El límite de acción es el límite mínimo y el límite permisible es un límite máximo. ¿Sí? Entonces, en la escala de valoración, estamos hablando de ruido, el límite de acción, es decir, el límite más preventivo, que ya lo había mencionado, 5 decibeles antes del límite permisible, es de 80 decibeles. Si este es mi límite mínimo, toda intensidad por debajo de 80 la podemos calificar como riesgo bajo. Por el contrario, el límite permisible es 85 y toda intensidad por encima de 85 es un riesgo alto. Cuando la intensidad medida está entre el límite de acción y el límite permisible, es decir, entre 80 y 85 decibeles, ahí estamos hablando de que es un riesgo medio. El TLB para vibraciones se divide en dos. Tenemos el sistema mano-brazo y tenemos la vibración transmitida al cuerpo entero. Cada tipo de vibración tiene un límite, como lo acabamos de ver en ruido. Hay un límite de acción y hay un límite permisible. Por ejemplo, para la vibración transmitida al sistema mano-brazo, tenemos un límite de acción y tenemos un límite permisible. En el caso de la vibración mano-brazo,
el límite de acción es 2.5 metros por segundo al cuadrado. Y el límite permisible es 5 metros por segundo al cuadrado. Lo mismo es en la vibración cuerpo entero, aunque el límite de acción es diferente. Aquí en este caso es 0.5 metros por segundo al cuadrado y el límite permisible 1.15 metros por segundo al cuadrado. De esa manera tenemos en la escala de valoración de la vibración mano-brazo un límite de acción de 2.5 metros por segundo cuadrado, un límite permisible de 5 metros por segundo al cuadrado. Todo lo que esté por debajo, es decir, si utilizo un equipo de medición y el equipo de medición da por debajo del límite de acción, es decir, por debajo de 2.5 metros por segundo al cuadrado, entonces estaremos hablando de un riesgo bajo. Si hago la medición y la aceleración me da por encima del límite permisible, es decir, por encima de 5 metros por segundo al cuadrado, estaremos hablando de un riesgo alto. De la misma forma, si la aceleración medida se encuentra entre el límite de acción y el límite permisible, es decir, entre 2.5 y 5 metros por segundo al cuadrado, estaremos hablando de un riesgo medio. Esa es la forma de interpretar la escala de valoración. Muy similar a ruido, siempre y cuando tenga un límite de acción y un límite permisible. De la misma forma sucede con la vibración cuerpo entero. Tenemos dos límites y todo valor por debajo del límite de acción medido nos va a dar un riesgo bajo. Es decir, que si yo tengo como límite de acción en una vibración de cuerpo entero, utilizo un equipo para medir y ese valor me dio 0.3 metros por segundo al cuadrado, esa medición la puedo valorar como bajo, riesgo bajo, porque 0.3 medido está por debajo de 0.5 metros por segundo al cuadrado. Lo mismo sucede cuando supero el límite permisible. Si una medición me da 2 metros por segundo al cuadrado y mi límite permisible es 1.15, entonces voy a valorar el riesgo como alto. Si en una medición el valor medido me da entre 0,5 y 1.15, por ejemplo 1, entonces esa medición la puedo valorar como riesgo medio. Esa es la forma de interpretar. Todo lo anterior se interpreta de la misma forma, teniendo en cuenta el límite de acción y el límite permisible. Los TLM para iluminación, según el RETILAB, dependen del lugar de trabajo. Entonces, hay que revisar el RETILAB para saber qué límites tiene un lugar de trabajo en específico. Por ejemplo, las oficinas de tipo general tienen un nivel de iluminación mínimo de 300 lux, un promedio de 500 y un máximo de 750. Los almacenes y bodegas tienen una iluminación mínima de 100 lux, un promedio de 150 y un nivel máximo de 200 lux. Eso es el RETILAB. Aquí no se manejan límites de acción ni límites permisibles. Se manejan un mínimo, un máximo y un promedio. Sin embargo, los valores de referencia para poder valorar el factor de riesgo son el E mínimo y el E máximo. Esos son los valores. El promedio es un valor que me sirve como para tenerlo de referencia y apuntarle
a ese nivel de iluminación. Pero básicamente la valoración del riesgo es a través del mínimo y a través del máximo, así como el límite de acción y el límite permisible. De la misma manera, la escala de valoración en iluminación de las oficinas en general, tenemos un valor mínimo de 300 lux en el caso de oficinas, tenemos un nivel de iluminación máximo de 750. Si yo utilizo un equipo, un luxómetro, para medir y el valor del luxómetro está por debajo de 300, entonces la valoración que corresponde es deficiente. Aquí no hay riesgo alto, medio, bajo. Aquí la valoración es diferente. Se valora como deficiente cuando, aún midiendo, si el valor de la medición, por ejemplo, me dio 200 lux, siendo el mínimo 300, entonces es deficiente. Esa es la valoración. En caso contrario, cuando el valor de la medición excede el máximo en iluminación, que es de 750 para oficinas en general, de tipo general, estamos hablando de un nivel excedido. Y finalmente tenemos que cuando se mide el área de trabajo y el valor en lux del nivel de iluminación se encuentra entre el valor mínimo y el valor máximo, es decir, entre 300 y 750, estamos hablando de una valoración adecuada, que eso es básicamente lo que se busca en iluminación, que esté entre un valor mínimo y un valor máximo. De esa forma se puede evaluar a ese puesto como adecuado. Los TLV para el estrés térmico, especialmente calor, tienen una situación particular de que hay un límite permisible y hay un límite de acción, como lo hemos visto anteriormente. Sin embargo, es variado y lo debo obtener. Pero él se obtiene cuando tengo claro cuál es mi ciclo de recuperación. Es decir, si evalúo un puesto de trabajo, yo debo saber cuál es el ciclo que maneja. Es decir, el trabajo es continuo o es 75% de trabajo y 25% de descanso, o es 50% de trabajo y 50% de descanso, o es 25% de trabajo y 75% de descanso. Eso lo debo tener claro. Debo tener claro el ciclo de recuperación. Por otro lado, debo tener claro la carga térmica. Debo saber si es un trabajo liviano, si es un trabajo moderado, si es un trabajo pesado o es un trabajo muy pesado. Por ejemplo, si el trabajo es continuo y la carga térmica es moderada, ¿cuál es mi límite de acción y cuál es mi límite permisible? En esa condición de trabajo continuo y de carga moderada, entonces mi límite permisible va a ser 28 grados centígrados y el límite de acción va a ser 25 grados centígrados. De esa forma yo puedo obtener el TLV para el estrés térmico por calor. Ya tengo mi límite de acción y ya tengo mi límite permisible. Por lo tanto, en la escala de valoración del estrés térmico por calor, tenemos un límite de acción que acabamos de obtener según el ciclo de recuperación y la carga térmica de 25 grados centígrados y un límite permisible de 28 grados centígrados. Si utilizo un monitor de temperaturas
Y el valor calculado del índice WBGT, que es el indicador para el estrés térmico, me da por debajo del límite de acción, que es 25, entonces estamos hablando de un riesgo bajo. Si el índice me da por encima del límite permisible, que es 28, el riesgo es alto. Y finalmente, si el valor de ese índice está entre el límite de acción y el límite permisible, es decir, 25 y 28, estamos hablando de un riesgo medio. Esa es la forma de valorar los distintos factores de riesgo físico, evaluarlos para finalmente poder intervenirlos, porque acorde a esta valoración podemos realizar finalmente una intervención. Finalmente, los límites son estándares de referencia en el cual el límite de acción es un valor mínimo de carácter preventivo y el límite permisible es un valor máximo que cuando es excedido el riesgo es alto. La mayoría de los factores de riesgo físico cuentan con ambos tipos de límites. Hasta aquí llegamos en este módulo número 3. Los espero en el siguiente módulo. Muchas gracias.